Digo, señora juez. Buenos días con todos. Mi nombre es encargada para la tramitación de la presente causa número dando cumplimiento. ¿En qué fecha está el auto? El auto es de 17 de agosto de 2023. Dando cumplimiento al auto de presente audiencia, señor secretario, por favor, constate la presencia de las partes procesales. Señora jueza, dentro del día y horas señaladas para la audiencia de juicio, siendo el 21 de septiembre de 2023, en el juicio de indignidad, están presentes en las salas de las unidades judiciales de la parroquia de la Mariscal parte actora la señora Chimborazo, con la defensa técnica el abogado Quirós Caiza José Javier. Asimismo se encuentra presente la parte demandada el señor Palomino Ben, doctor García. Están presentes las partes procesales, señora jueza. Se han entregado también copias de las originales de las cédulas que se irá revisando conforme en la audiencia cada persona, señora jueza. Gracias, señor secretario. Declaro instalada la presente audiencia. No hay testigos aquí adentro. ¿La señora es? Ahí está. Continuando con la dinámica de esta audiencia, siendo una audiencia de juicio, de acuerdo al artículo 289 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos y conforme a los escritos presentados por la parte demandada, le concedo la palabra para iniciar, conforme lo establece el Código, que en cualquier etapa del proceso, tomando en cuenta que si puede existir algún vicio de nulidad, tiene que ser escuchada la contraparte. Doctor, tiene la palabra. Gracias, señora juez, señor secretario, señor abogado de la contraparte y las personas presentes. Señora juez, realmente me llama mucho la atención. Le quiero yo hacer solamente un análisis breve, yo sé que le vamos a alcanzar. Dentro de los señores, ahora el demandado, ya hubo un juicio de inventarios, ya hubo un juicio de partición, hay dos sentencias que justamente le presenté a usted, de primera instancia, de segunda instancia y de Corte Superior, todo. Y dada la situación, la señora ha presentado una demanda de indignidad, una vez que ya hubo los tres procesos anteriores, en la cual, bajo juramento, la señora dice que desconoce el domicilio de mi mandante, porque yo actúo siempre con una corporación judicial. Entonces, prácticamente el señor queda en la indefensión. El señor no conoció absolutamente nada de este juicio. Por lo que, señora juez, de acuerdo a lo que dice el artículo 76, numeral 7, literales A, B, C y H, solicito, señora juez, que se declare la nulidad de todo el proceso, porque el señor no ha sido citado. El señor se desconoció totalmente de la existencia de este proceso, doctora. Este juicio de indignidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues, el planteamiento que esta audiencia ya no se puede realizar, porque realmente el señor no ha sido citado, no ha salido del proceso en absoluto, y en base a lo que dice muy claramente la Constitución. Y además, el artículo 107, 108 del Código Orgánico General de Interpretación, que habla de solemnidades. De ahí que, señora juez, el señor ha desconocido totalmente de la existencia de entonces el señor queda en total indefensión. Claramente dice el artículo citado de la Constitución de que se declarará nulo por no haberle citado. Realmente el señor no absolutamente sabe. Le voy a decir, señor juez, de que por no sé qué razón me llega a mi correo, a mi celular, una providencia
que me gustaría, la última providencia prácticamente, en el que ya se termina la audiencia preliminar y luego me llama digamos, a mí un mensaje a mi teléfono. Entonces digo, ¿cómo es posible esto? No sabía en absoluto. Y gracias a la función judicial, lo voy a decir muy claramente, porque la parte actora ha actuado de mala fe y con la finalidad de causarle daño a mi cliente, que es mi mandante, que me concedió a mí una procuración judicial para que yo le defienda, en vista que el señor vive por la provincia de Tungurahua, y realmente ese juez, vuelvo a repetir, solicito a sus señorías que esto se declare la nulidad, y la audiencia esta no tiene por qué existir realmente. El señor no se ha podido defender en nada, porque desconocía de la existencia de este juicio. En base a disposiciones legales, tanto de la Constitución como del Código Integral, solicito al juez que se declare la nulidad de este proceso, porque no se puede dejar a una persona que inclusive, doctora, permítame algo, un señor hijo del caballero que está a mi lado, de mi mandante, fue a la casa donde el señor a hablar con él y a ofrecerle una cantidad de dinero por los bienes que dejó la causante, que es la hija del señor, una señora que en vida se llamó Jimena, ella es la fallecida y es hija del señor y de la señora actora del presente juicio. En vista de eso, yo pido por favor especial que se declare la nulidad dentro de la parte correcta. Lo que estoy manifestando es legal, porque realmente el señor desconoció totalmente de la existencia de este proceso. Y además, como le vuelvo a repetir, ya hubo dos procesos anteriores. El de inventarios, que también intervine yo con una procuración judicial, el juicio de partición, que también interviene como procurador, porque si no quiere dinero que se cancelar, entonces ya subió a la corte. Imagínense usted, doctora, a la sentencia de la corte provincial, en la parte demandada presenta un recurso de casación. Ahora yo me pregunto, doctora, realmente habemos, digo, porque yo también soy abogado, habemos abogados que hacemos confundir a los clientes, porque realmente, como dice la sentencia muy clara del señor juez, dice de que como no nos pusimos de acuerdo en la audiencia de conciliación, tendrá que los bienes irse al remate y el producto del remate entregarle tanto al padre como a la madre de los bienes sucesores dejado por la que en vida se llamó hija de ellos. Entonces, realmente, y ahora se presenta este juicio desconociendo totalmente, doctora, el señor ni cómo defenderse ni cómo hacer absolutamente nada. En cuento que yo llega a mi teléfono ese mensaje de aquí de la función judicial, ahí me entero yo, en calidad de integridad, y como le digo yo, he actuado todos los juicios como procurador judicial. Imagínese usted, doctora, de que en la corte el señor abogado, me va a permitir que no sé ni quién será el señor abogado, alegaba de que la procuración judicial no tiene autorización para transigir, cuando muy claramente dice ahí de que en el literal no sé cuál, para después en el literal no recuerdo. Dice muy claramente, doctora, de que
en la Procuración Judicial hay muy expresamente la disposición para transigir en calidad de procurador judicial. Pero el señor abogado alegaba de que no existe ese acuerdo. Entonces, lo que yo siempre pido es que nosotros como abogados asesoremos bien a nuestros clientes, ¿no? No tratemos de confundir, porque mi criterio es confundir, doctora, discúlpeme que lo dice bien. Si hay dos progenitores que tienen derecho a esa herencia, ¿no? y que se presente una después de ya de haber juicio de partición, juicio de inventarios y todo lo demás, se presenta este juicio de indignidad. Cuando el juicio de inventarios comenzó en el año 2019, doctora, y esta demanda se presenta en el año 2020-21. Ellos conocían toda la situación. Entonces, doctora, vuelvo a insistir que esta audiencia no tiene que quedarse en base a disposiciones legales, porque el señor ha quedado en total, no ha tenido cómo defenderse por desconocimiento, por no haber sido citado legalmente. Ahora, de que ha sacado publicaciones en la prensa, la señora jurado que desconoce el domicilio, eso a veces, eso son solamente para engañar a la justicia. Son, ¿cómo les digo? Son artimañas, a veces de los abogados. Doctor, tenga la bondad. Ya. Entonces, lo que yo le pido es, doctora, que se declare la nulidad del proceso. Eso es todo, doctora, y muy gentil por haberme dado la oportunidad de hablar. Antes de concederle la palabra, 3 preguntas, doctor. Ya. A su cliente. ¿Cuál es su domicilio actual? Buenos días, señores. ¿Dónde vive? En Ambato. En Ambato. ¿En qué parte? En que debidamente conoce mi hijo, que está de testigo, y mi sobrino. Juan de Novela, perfecto. Sí. Segunda pregunta. No vamos a alargar esta audiencia cuando hay los momentos procesales para que todas las partes intervengan. Porque si les empiezo, siga y usted siga, no vamos a terminar nunca. Gracias. Segunda pregunta. Hablan de un juicio de inventario, un juicio de partición, un juicio que ha ido a la corte. ¿Quién presentó esos juicios? Los juicios presentó el señor, yo en calidad de procurador. El juicio de inventarios, el juicio de partición. Allí establecen los generales de ley de acuerdo al artículo 142, Todo. numeral 2, que establece Todo. la dirección exacta a ser citado y demandado. Todo. ¿Qué direcciones Perdón, estaban puestas perdón, en esos doctora, juicios? perdón, doctorita. El señor es el actor. La demandada es la señora. ¿A quién se le citó? No. Todo Pero mi pregunta es clarísima. No Ya, nos vayamos allá. ya. ¿Quién presentó? El señor juicio de Ya. inventario y partición. En esos juicios estaban los generales de ley. Correcto. ¿Qué dirección se estableció en esos juicios? Inventario y partición. Me parece que es claro, la misma dirección que vive en Ambato. Yo soy el procurador en esos juicios, doctor. Ya. Listo. Con esas puntualizaciones, doctor, continúe con la cronología. Buenos días, señora jueza, gracias por el derecho de palabra para fines de registro. Mi nombre es Javier Quiroz, con número de matrícula 19. Buenos días con todos los presentes. En base a que usted no fue la jueza que sustanció la audiencia preliminar, voy a hacer ciertas acotaciones en cuanto a las manifestaciones de la defensa técnica de la parte Yo demandada. fui la jueza que hizo la audiencia. ¿Hizo audiencia preliminar? Perfectamente, señora Nadie jueza. quiere este juicio. ¿Perdón? Nadie quiere este Así juicio. es. El primero en la unidad. Es algo complejo, pero Sí. no se preocupe, señora juez. Vamos a aclarar esto al colega. En primer lugar, señora juez, como usted sabe, el artículo 53 del COGER es el acto procesal por el cual un demandado conoce la demanda que pesa en su contra. El artículo 54 nos habla de la citación personal, el 55 de la citación por boletas y el 56 a través de un medio de prensa. Claramente, en la audiencia preliminar, usted, su autoridad, verificó los vicios de procedibilidad, procedimiento, perjudicialidad o competencias que afecten esa situación. En tal virtud, una vez que se constató que se realizaron diferentes diligencias encaminadas a citar a la parte demandada a través de los deprecatorios de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en más de 2 ocasiones, se realizaron las citaciones. La unidad, señor.
se realizaron las citaciones a las direcciones que constaban en los datos procesales. Me llama mucho la atención que el abogado de la defensa técnica de la parte mandada manifiesta no conocer sobre este juicio, cuando en el juicio de inventarios, cuando me contrataron la señora Fanny Chimborazo, siempre se le habló que el señor era indigno de suceder. Y claramente, siendo él el abogado que patrocinó el juicio de inventarios como el juicio de partición, que no tiene sentencia ejecutorial a la señora juez, debo de manifestarle que, como bien manifestó el colega, se encuentra ante un recurso de casación que fue admitido por la Sala Nacional de la Corte Nacional de Justicia, y por lo cual esto no tiene carácter de cosa juzgada. En tal virtud, no tiene relación este juicio de indignidad porque está facultado en base a la normativa que nos asiste. Ya claramente es un derecho a la tutela judicial efectiva de la señora Fanny Chimborazo para poder incoar estas acciones en contra de una persona que jamás estuvo para socorrer en la vida de su difunta hija Carmen Jimena Palomino Chimborazo. Además de ello, señora juez, debo de manifestar que en ningún momento se le cae en indefensión a la parte demandada, ya que claramente que se ha respetado las garantías del debido proceso previstas en el artículo 76, numeral 7, literal A y B de la Constitución, y asimismo podemos constatar que el señor demandado en fecha miércoles 6 de septiembre de 2023 presentó la contestación a la demanda, eso sí, de manera tardía, de manera extemporánea, y claramente se puede verificar que constaba de la patrocinio legal de un abogado de su defensa, es decir, contaba con una defensa técnica para que le asesore en cuanto a esta situación. Se ha permitido contradecir todos los hechos que conoce la demanda y por lo cual tiene pleno conocimiento de la demanda que pesa en su contra. Más aún, cuando el artículo 53, numeral 2 del COGEP determina que cuando una parte procesal se refiere a la demanda que pesa en su contra, claramente se da por citado. Ha sido citado por la prensa y ha sido citado mediante el escrito del acto de proposición que ha presentado, en el cual ha ejercido su derecho a la defensa. Y más aún, determinada la fecha y hora para la sustanciación de la audiencia de juicio, lo encontramos aquí, presente, registrado en el audio de esta audiencia, en el cual consta con una defensa técnica según establecido en el artículo 76, numeral 7, literal H de la Constitución. Por tal situación, cuenta con su abogado de su elección para que determine una defensa técnica en esta demanda que se ha realizado en legal y debida forma. Es decir, señora jueza, estas son patadas de ahogado cuando no se han realizado las cuestiones de la defensa de manera técnica, ya que precluyó la etapa procesal en la cual debía haberse manifestado en cuanto a la presentación de excepciones y cuanto a la contestación a la demanda. En tal virtud, señora jueza, solicito se desechen estas aseveraciones maliciosas y sigamos con la continuación de la audiencia en base a lo establecido el artículo 297, inciso 1 y 2 del Código Orgánico General del Proceso. Muchas gracias. De autos consta la demanda presentada por la señora Fanny, el cual solicita que se le cite al señor Palomino su domicilio ubicado en la calle principal. La dirección de esa es la dirección de se mandó mediante de precatorio y que establece el citador, el señor Carlos, citador de la Unidad Judicial de Ambato, establece que no se ha podido citar al señor Palomino, siendo razón que no ha podido llevar a cabo la citación, ya que no le conocen en el lugar señalado por la parte actora, particular que pongo en conocimiento de su autoridad para los fines de ley. Esa fue la razón con respecto a esta dirección. Posteriormente se hicieron las diligencias previas y dentro de las diligencias salió que a hojas 390 la dirección presentada por la Dirección General de Registro Civil y Identificación y Cédulación establecía que el señor Iventur Burao se mandó a citar en esta dirección, pese a que son las diligencias. Se nos estableció, en cambio, la mediante igual de precatorio y estableció el citador Torres que, sin embargo de ello, he acudido al lugar señalado, pero nadie de los vecinos del sector lo conocen por allí al demandado, por lo que no se pudo cumplir con la diligencia. Así es que
Como no se pudo tampoco citar en ese lugar, y con las diligencias realizadas se procede a citar por la prensa. Únicamente hacer un paréntesis. Uno de los hijos de ella, del señor, se trasladó a la casa donde que él vive, en la dirección de que le acabó de indicarle el señor, donde vive este señor, ¿ya? Él conoce la casa donde que el señor vive, ¿ya? Y acompañado de un señor funcionario de la función judicial, que creo que es él el que está interviniendo en esta situación, que usted debe conocer. Se trata de un señor Patricio Van. Debe conocerle. Yo no tengo la suerte de conocer al señor. Entonces, conjuntamente con el señor Baño, se trasladan a la casa del señor y le hacen la proposición que me escuchó anteriormente, que le daban $2,000 por la situación esta para que Bueno, da la casualidad que yo soy jueza de familia, no soy fiscal, ni soy agente de policía, por lo tanto yo no puedo ver esa situación. Yo lo que veo es lo que me está reflejando el proceso. Y de acuerdo al artículo 63 del Código Orgánico General de Procesos, los citadores son responsables de la citación civil, administrativa y penalmente. Por lo tanto, si ustedes tienen algo que investigar, ustedes tienen todas las vías necesarias para iniciar los juicios contra la persona o las personas que indujeron. Tanto más que la parte actora ha declarado bajo juramento desconocer el domicilio. Por lo tanto, tienen las vías legales. Dentro de este proceso, por lo menos en la dirección señalada, el citador a mí me está diciendo que no lo es, que no es del domicilio. En las diligencias que no es del domicilio, y por eso se procedió con la citación por la prensa. Y lo hicimos bajo juramento. Falso, doctor. Entonces, por lo que no puedo declarar la nulidad, ya que dos citadores me están diciendo, mediante deprecatorio, que fueron allá, constataron que no le conocen al señor y que las direcciones no. Y la señora, bajo juramento, estableció desconocer el domicilio. Por lo que esta autoridad niega la solicitud de nulidad del proceso, por lo que continuó con la sustanciación de acuerdo al artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos. Conforme lo establece, será el inicio del alegato para que usted, doctor, dé la palabra. Y el anuncio de prueba. Señora jueza, antes de comenzar con mi alegato, quisiéramos que claramente se dé lectura a través de Secretaría, tal como lo dispone el numeral del artículo 227, para que la defensa técnica de la parte demandada pueda tener conocimiento sobre las resoluciones de su autoridad de audiencia preliminar. Quito el lunes 7 de agosto de 2023 a las 14:50. Dictado el auto, en la parte resolutiva se ordena por parte de la autoridad jurisdiccional, de conformidad con lo determinado en el artículo 160 y 161 del COGER, esta jueza declara que los medios de prueba documental, inscripción de defunción, copias certificadas de la historia clínica, copia certificada de la resolución del inventario, posición efectiva, copia bajada del SUPA, declaraciones de parte de Chimborazo, Palomino, declaración testimonial del señor Simba, ya anunciados por la parte actora, reúnen los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y serán practicados el día que se lleve a cabo la audiencia de juicio al tenor de lo determinado en el artículo 297 ibid. Con respecto a los medios de prueba de la parte demandada, no anuncia medios de prueba, atendiendo los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación y celeridad, y con manera procesal y hacer efectivas las garantías del debido proceso previsto en el artículo 169 de la Constitución de la República de Ecuador, artículo 294.8 y artículo 297
IDE, conforme se encuentra dispuesto en el acta de audiencia preliminar, a efecto de agendar en el sistema automático de trámite judicial y sistema automático de grabación de audiencias SAGA, notifíquese a las partes y testigos que la audiencia de juicio se señala para el día 21 de septiembre de 2023 a las 8:30, a fin de que se lleve a efecto la audiencia de juicio en esta causa, para la cual las partes procesales quedan notificadas bajo prevenciones del artículo 86-87 del Código General de Procesos y el artículo 297 del Código Orgánico de la Función Judicial. Gracias, señor secretario. Antes de continuar con respecto a mi negativa del auto de nulidad, ¿algo que tenga que pronunciarse, doctor? No, señora jueza. Doctor, ¿algo que tenga que pronunciarse? Yo puedo insistir, doctora, que dice que no haga caso para la nulidad. Yo pienso que hay que pedir la nulidad en vista de que el señor realmente desconocía de este proceso y ha quedado en su total indefensión y no ha podido hacer absolutamente nada. Como yo le expliqué, le manifesté hace un momento, de que por coincidencia me llega a mi celular una providencia, pero después que realizan ya la audiencia de la audiencia preliminar, todas esas cosas. Por eso yo presenté unos documentos y siempre con toda la razón fue presentada después del tiempo que da para presentar la presentación, pero porque no sabíamos absolutamente nada de juicios. Eso es todo. Señor secretario, continuamos con la audiencia sin que exista recurso alguno. Continuamos. Doctor, continúe con su exposición. Muchas gracias, señora juez, por el derecho de palabra. En base al artículo 297, numeral 2 del Código Orgánico General del Proceso, claramente se ha dejado la constancia procesal que el momento en cuanto a presentar prueba para contradecir de la parte demandada ha precluido, ya que claramente no presentó prueba alguna en la audiencia preliminar. En tal virtud, señora jueza, comienzo con mi alegato inicial. Tal como lo determina el artículo 1010 del Código Civil ecuatoriano, son indignos de suceder al difunto el heredero o legatario que pasa el numeral 3 lo determina de manera taxativa, el consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive, tomando en cuenta que el demandado tiene el primer grado ascendente, que en el estado de demencia o desvanecimiento de la persona cuya sucesión se trata, es decir, Carmen Jimena, no la socorrió pudiéndolo. En este punto es muy importante determinar el significado de la palabra que nos determina el Código Civil, desvanecimiento. Claramente la Real Academia de la Lengua nos manifiesta que es el estado en el cual una persona necesita ayuda y la persona que está llamada a auxiliarle o a socorrerle no lo hace. En tal virtud, señora jueza, debo de manifestarle que la recordada llamada hija de la parte accionante de este proceso ya venía padeciendo desde el año 2014 antecedentes de cáncer. Ella pensó que se había curado, pero no fue así. Hasta que el 24 de abril de 2015 su condición se agravó. Tuvo que ser ingresada en una clínica privada porque tuvo una situación de sangrado vaginal. Con esta situación fue diagnosticada en Solca con la metastasis a pleura visceral de un sarcoma del estroma endometrial de alto grado, lo cual le causó lesiones líticas en la columna dorsal, es decir, le contrayó la columna y no podía caminar. Que no le permitían caminar, además lesiones eritematosas, dolorosas en su boca, que no le permitían comer, comía a través de un tubo, señora jueza. Y una metastasis pulmonar total, cuyo tratamiento demandaba atención, no podía respirar, respiraba a través de una máquina, señora jueza. Esta enfermedad que tuvo bastante tiempo, más de un año, la estuvo sufriendo, necesitando mucho dinero para costear esta enfermedad. Necesitó una ayuda, un abrazo de su señor padre, que jamás estuvo. Necesitó una pastilla, que sea un detalle, una cosa, tiempo al menos, porque los hermanos todos son profesionales y se turnaban con su madre para ir a cuidarla y llevarla a las diferentes atenciones médicas que necesitaba. En ningún momento el demandado Julio pudo por lo menos a visitar. Nunca fue. Ni a las sesiones de radioterapia, ni a la quimioterapia, a ninguna. Es decir, jamás la socorrió. A pesar que sabía perfectamente que su hija lo necesitaba. Tal como lo hizo en su niñez.
cuando viviendo con la señora... Otra interrupción de su parte y proceder a aplicar el Código Orgánico de la Función Judicial, porque esta es una audiencia y merece respeto. Si usted no quiere respetarme a mí como autoridad, por lo menos a las partes que están asumiendo. Muy gentil. Disculpe, doctor. Muchas gracias, señora jueza. Como estaba diciendo, el tratamiento médico fue bastante angustioso para Carmen Jimena. Nunca vino su padre, mientras su hija luchaba por su vida, hasta que el día 18 de enero del 2016, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, Solca falleció, porque no pudo más. Ya existían antecedentes de que el señor Julio Ernesto Palomino no estuvo en su niñez, tal como lo determina el artículo enumerado 2 y 5 de la Ley Reformatoria del Código de Niñez y Adolescencia. Por esa situación, el señor solo venía al domicilio a agredirles físicamente y psicológicamente, a tal punto que a veces venía, a veces no venía, porque el señor era guía penitenciario en la cárcel, donde perdió su trabajo por actos de corrupción. La señora decidió divorciarse porque no parecía. Le planteó un divorcio por el artículo 110, numeral 9 del Código Civil, porque no sabían del señor, salvo que cuando venía borracho una vez al año a maltratar. Es decir, estuvo en su niñez. Y la persona que cogió la batuta para poder estudiar a sus hermanos y ayudar a su madre fue Carmen Jimena Palomino. Fue la hija mayor de 4 hermanos, todos profesionales, con estudios de 4º nivel gracias al sacrificio de ellos mismos, y que lastimosamente por esta situación Carmen Jimena nunca pudo casarse, nunca pudo tener hijos, porque para ella era el padre de sus hermanos. Ella era la que le ayudaba con el brazo derecho a la señora Fanny Chimborazo para ayudar a criar a sus hermanos, porque el señor jamás pagó las pensiones alimenticias como consta en la Unidad Judicial de la Familia del Cantón Guaranda dentro del proceso judicial número 02202-2013-13576, que a pesar que los valores de pensiones alimenticias eran irrisorios, jamás canceló. Con esta situación, claramente, Carmen Jimena salir adelante con sus hermanos y en ningún momento tuvo el auxilio de su padre. Hasta que, como el señor claramente investigó que su hija nunca dejó descendencia, pues lo apareció de la manera más ruin posible que puede aparecer un padre. A reclamar los bienes que le dejó su hija, la cual se estudió por sí misma, se especializó y consiguió un buen trabajo gracias a sus aptitudes y a su profesionalismo. Claramente, señora jueza, el artículo 1010 y 1016 del Código Civil determina para estos casos que ese sucesor, ese padre, es indigno de suceder. Y esto claramente tiene fundamento con lo que le he manifestado y por lo cual acudimos ante su autoridad para que usted, a través de una resolución, una sentencia, declare la indignidad del demandado, ya que claramente no auxilió a su hija cuando debió y pudo realizarlo. Por expuesto, solicitamos que se declare indigno de suceder al señor Palomino a fin de mostrar los hechos señalados y tal como lo prevé el artículo 227, numeral 2 y 3, y en base a lo concordante previsto en el artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos, anuncio los medios de prueba en el orden que los voy a practicar. En este ámbito, voy a comenzar con la prueba documental, con la inscripción de defunción de la causante Carmen Jimena Palomino. Continuaré con la posesión efectiva de la señora Carmen de su madre. En tercer lugar, practicaré la prueba de las copias certificadas de la sentencia de inventario, con lo cual demuestro que se pretende beneficiar al demandado sobre los bienes dejados por la causante. Y número 4 de la prueba documental, voy a practicar las copias certificadas de la historia clínica de la causante Carmen Jimena. A continuación, en base a lo que dice los artículos 174 y siguientes del COGER, procederé con la práctica de la prueba testimonial, para lo cual solicito que se llamen en este orden a los testigos. El primer testigo será la señora Simba. El segundo testigo será Monar Paquita. ¿El primero cuál me dijo? Simba. El segundo es Monar Paquita. El tercero es Bunda. El testigo número 4 es Chileno Chivo Marcela Yopón. El siguiente testigo, el testigo número 5, sería Calera. ¿Declaración de parte de las dos partes procesales? Así es, señora.
los cuales son testigos que ya se anunció sobre qué hechos van a declarar en la audiencia preliminar. Hasta aquí la intervención, señores. Así, fue pedido en el escrito de demanda a Juan 343, pero en el auto no le veo. En el auto resolutorio sí está. Anuncio de parte del anuncio, requisitos, con respecto a los medios de prueba de la parte demandada. Sí, en la parte de arriba está. Ya, listo, sí están claros. Listo, de igual manera, doctor, tiene la palabra. Doctora, perdone, realmente a veces nosotros los abogados también hablamos de situaciones, bueno, todo lo manifestado por el señor abogado, que realmente en el momento que declare la verdad van a revisarles a los dos factores, ¿no? Nada de lo que se menciona es verdad, porque sencillamente, doctora, el único que ha trabajado durante toda la vida es mi mandante y el señor Ernesto Palomino. La señora, a quien la respetó mucho porque no pudo manifestar contra a ella, ha trabajado solamente un año en toda su vida matrimonial. ¿Y quién ha dado el sustento a la mantención, alimentación, educación? El señor Palomino, porque él sí ha trabajado. Doctora, no puede concebirse ni por sentido común, doctora, de seguir este tipo de juicio, porque si hay un juicio de alimentos en donde se oficia directamente al pagador para que le descuente al señor de su salario la pensión fijada por el señor juez, entiendo de que ahí está justificado de que el señor daba los alimentos con el juicio. Yo no sé, doctora, realmente qué hace que a veces me llama a mí la atención. Cuando yo tuve conocimiento de este juicio, me trasladé personalmente a la ciudad de Guaranda. Y en la ciudad de Guaranda, de los 3 tomos que había en el proceso de juicio, asoma solamente el segundo y el tercero. El primer tomo desaparece. Entonces me quedan mis dudas. ¿Cómo así desaparece el primer tomo y quedan solamente los dos? Queda el segundo, la segunda parte, la segunda y el tercero. El primero desaparece. Que en las copias certificadas dice muy claro que el tomo hecho por el archivo de que el primer tomo no se encuentra, desaparece. No sé cómo desaparece. Se la hicieron con intención, porque sabían que es lo único que puede presentar mi cliente, para demostrar a la justicia de que no es verdad de todo lo que se relata en la demanda, porque dice que él nunca dio nada, absolutamente nada, cuando es falso total. Si hay un juicio de alimentos, donde el señor juez envía oficios para que se descuente directamente de la pensión de alimentos, entonces ha cumplido con su obligación. Entonces, doctora, yo le pido, como le digo, que parte de favor especial, de que se tome muy en cuenta esta situación. Yo presenté, doctora, el juicio de alimentos, presenté un juicio de divorcio, solamente para contar. El señor Palomino me dice a mí que él le demandó a la señora el divorcio y no le quiso dar, pero después la señora presenta una demanda desconociendo el domicilio, de divorcio, desconociendo el domicilio, y ahí sí tramita el divorcio, cosa que también está dentro de los pruebas, de los documentos que yo presenté. Doctora, yo quisiera es de que la parte actora lleguemos a tener un poquito más de sensibilidad, de que si le ven al padre, que es un señor que vive
¿qué le digo, doctor? Es la pobreza más grande. Porque el Señor para vivir recoge materiales plásticos, doctora, para vivir. Y diciendo él que educó a los hijos, señora, pues, educó a los hijos, que los hijos son profesionales. Yo realmente creo que a mí me llama la atención. Yo sí invitaría a la señora, a quien yo respeto mucho porque no tengo con qué ni siquiera mencionar su nombre, de que sea sensible, de que vayamos a la justicia, a lo justo, ¿no? Que reconozca a la señora de que quien alimentó, vivió al lado de sus hijos, es el Señor, porque es el único que trabajó. Ya lo voy a escuchar a la señora cuando realice su testimonio. Solamente eso lo puedo decir, porque no tuvo mi mandante, mi cliente, opción de defenderse, nada en el proceso, porque desconocíamos. Hasta aquí nomás mi intervención, doctor, y gracias. Escuchado que las partes procesales dentro de esta audiencia, una vez que han anunciado los medios probatorios, la parte actora y la parte demandada, como presentó su escrito fuera de tiempo, no tiene pruebas. Doctor, tiene la palabra para que... Muchas gracias, señora juez. Solicito que a través de Secretaría se me entregue el expediente para poder practicar la prueba, por favor. La primera prueba voy a practicar se encuentra a foja 321. Cumpliendo con los parámetros del artículo 296.1 del Código Orgánico General de Procesos, exhibo públicamente el documento que se encuentra a foja 321 del expediente de la presente causa. Leyendo la parte pertinente tal como dispone el numeral 1 del artículo 196, leo que dice inscripción de defunción, número de registro de medio 060-000467-05, en el cual la parte pertinente dice nombres y apellidos del fallecido, Carmen Jiménez, que está inscrito en el registro civil, y claramente se puede verificar en las observaciones que determina primo presente en inscripción, otras causas de la muerte, progresión ósea, progresión pulmonar y pleural, insuficiencia respiratoria. Consta la firma del delegado Michel. En esta situación, 18 de enero del 2016, por principio de contradicción, por otro lado, a la parte demandada para que... No. Artículo 196, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos aplica. La prueba documental en la audiencia se leerá y se exhibirá. No se correrá traslado, por favor. Perfecto, señora juez. Viendo la disposición de cada juez, pero yo cumplo con las disposiciones suyas. Numeral, en la segunda prueba que he anunciado y voy a practicar es la constante a foja 312 y 320 del expediente. Exhibo públicamente el documento para todos los presentes en esta audiencia, suscrito en la notaría 81, claramente otorgado por el magíster Dr. José Antonio Cedeño Armas, notario del Cantón Quito, con fecha 8 de abril de 2021. El tipo de contrato nos determina que es una posesión efectiva incluida protocolización. En este ámbito está a favor de Chimborazo, con sus propios derechos, con una identificación 020. Consta el sello notarial
la firma y rúbrica del señor notario José Antonio Cedeño Armas. A foja 13 consta la protocolización. A foja 314 se puede claramente determinar el número de escritura, que es la 2018. En este ámbito, en la parte pertinente, claramente el señor notario posee la posesión efectiva por indivisión de los bienes dejados por la causante, señorita Carmen Jiménez, en favor de su madre, la señora Fanny, dejando a salvo el derecho de terceros que pudieran tener. Esto está inscrito en el registro de la propiedad y consta la firma y rúbrica de la señora Fanny Piedad. En la foja 314 está la documentación de identificación con la papeleta de votación, está el certificado digital de datos de identificación de la Chimborazo. Asimismo, consta a foja 317 los documentos de identificación de quien en su vida fue, en el cual claramente se puede verificar su estado de civil soltero. En la página reverso se puede verificar la inscripción de matrimonio entre las partes procesales. A foja 316 consta la legitimación del señor notario. A foja 319 está el certificado de nacimiento de Carmen, en el cual se puede verificar que esto está escrito en el tomo 1, página 189, acta 377, y claramente está certificada dentro del término de la presentación de esta demanda, claramente cumpliendo con el principio de oportunidad. Finalmente, a foja 320 consta la legalidad de la razón de copia otorgada por el doctor José Cedeño, notario cajísimo primero del Cantón Quito. A continuación, practico la prueba constante de foja 306 a 311, que son las copias certificadas de la sentencia de la resolución de inventario de bienes sucesorios. Cumpliendo con los parámetros del 196.1 del Código Orgánico General de Procesos, decido públicamente la resolución de la Sala de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede de la Parroquia Quito del Distrito Metropolitano de Quito, en la causa. En este ámbito claramente consta como actor Palomino Benítez, causa de indignidad, y asimismo consta el casillero de su apoderado Gerardo Enrique. En la parte pertinente del artículo, en la hoja 307, se puede verificar la resolución de la señora jueza. En la hoja 308 y 309 podremos verificar, y leo en la parte pertinente, en el numeral 6, determina el artículo 334, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, señala que el inventario le corresponde al procedimiento voluntario que una vez citado, prestado a cualquier otra que acredite interés jurídico en el asunto, podremos ponerse por escrito hasta antes que se convoque la audiencia, lo que ha ocurrido en el presente caso, y sin perjuicio del resto puesto a la experticia, en la audiencia única han desaparecido las oposiciones sobre los pasivos aprobando el informe ampliado. Al respecto, el doctor Víctor Manuel Peñarera nota en el inventario judicial, por ejemplo, interviene el juez en uso de la jurisdicción voluntaria, pero ejerce la contenciosa, cuando oídos de los interesados se hacen observaciones y surgen desacuerdos entre ellos. En armonía de esta situación, ha existido claramente una conciliación sobre los bienes inventariados, estableciendo que el avalúo de los bienes inmuebles son los correctos, y el reconocimiento de pasivos en la cantidad de 10.665.29, y un pago realizado por el actor en la cantidad de $330. En tal situación, la decisión es: el inventario de bienes sociales tiene por objeto únicamente la constancia y seguridad de ellos, lo cual se produce con su alistamiento y por último avalúo de los mismos. En consecuencia, sin más análisis y por no existir oposición a la pretensión del informe pericial, de foja 156 a la 165 y a prueba de la 404 a la 407, corre el informe pericial presentado por el ingeniero Diego Alulema, perito destinado dentro de esta causa de conformidad con el artículo 82. Esa es la parte resolutiva del señor juez, la cual claramente fue impugnada porque no hacía relación a lo realizado en la audiencia.
Continúo con la práctica de prueba de las copias certificadas de la historia clínica de la causante. Esto se consta de la hoja 1 a la 305, señora juez. Exhibo públicamente, cumpliendo con los parámetros del artículo 196.1 del COGER, la historia clínica, del cual es de carácter confidencial, de fecha 26 de marzo del 2021, en el cual claramente el médico solicitante Castillo Avellán José Antonio determina como diagnóstico el sarcoma del estróma endometrial de alto grado. En esta historia clínica, que consta en el expediente de hoja 1 a hoja 305, claramente su autoridad podrá verificar el estado de salud crítico que mantuvo a la causante antes de su muerte, lo cual demandaba una ayuda de su padre, el socorro, la asistencia, el cariño y el cuidado, y en ningún momento esto se dio. Claramente usted podrá verificar en esta historia clínica, señora jueza, el momento angustioso que vivió Carmen Jiménez, el cual requería compañía, cuidados, afecto y ayuda económica, situación que nunca recibió. En el segundo cuerpo, de la misma manera, se puede verificar la constancia de la historia clínica con las múltiples atenciones que recibió de quimioterapia por tumor, como por ejemplo, en el cual claramente del examen físico el médico concluye: paciente de sexo femenino de 36 años de edad, nacida en Riobamba, residente en Quito, soltera, exclusión superior, asistente de comercio exterior, diestra, católica, referencia, su hermana. Claramente en este punto se podría verificar como diagnóstico el sarcoma endometrial de alto grado, SIBB, la ifosmavida, duxorubicina. Claramente aquí hace un detalle bastante técnico sobre las afectaciones de Carmen. En el cuerpo 3, señora jueza, usted podrá verificar en la hoja 297, en la hoja 300, leo la parte pertinente. Claramente, aquí en esta situación se puede verificar que ella falleció el 18 en su columna dorsal, que según el médico tratante ya no le permitían caminar. Las lesiones eritanosas, dolorosas de la boca, que ya no le permitían comer. La hemorragia vaginal abundante que no le paró desde el primer día de su atención. La metastasis pulmonar total que le tenía conectada a una máquina. Y asimismo, el dolor intenso que mantuvo hasta la operación, que no resistió para tratar de sacarle uno de los tumores que tenía en uno de sus pulmones. Como prueba número 5, practicaré lo que consta hoja 407 a la 411 del expediente, señora juez. Exhibo públicamente, cumpliendo con el lineamiento del artículo 196.1, el cual claramente está suscrito por la pagadora de la unidad de la familia, MNA Guaranda. Claramente consta la firma electrónica que le da la validez y el sello del Consejo de la Judicatura. Esto está certificado a fecha 7 de enero del 2022 en el código 0201-11953. A hoja 408, señora juez, exhibo públicamente, usted podrá constatar que las aseveraciones de la parte demandada en su acto de proposición son falsas, ya que claramente se puede verificar que tiene valores pendientes desde 1997, en el cual todavía claramente estábamos en sucres, pero fue actualizado por el sistema SUPA en dólares,
eran $5, señora juez, que no canceló. 1997, pensión de noviembre, no canceló, pendiente. Diciembre 97, no canceló, pendiente. El adicional de diciembre no canceló, enero de 1998 no canceló, febrero de 98 no canceló, marzo 98 no canceló, abril 98. Sigo y sigo, señora juez, sigo y seguiré por todo el 1999, por todo el año 2000, como consta en la página de regreso de la forma 408, en la cual claramente podrá determinar que el valor adeudado por el alimentante de Hacienda 275,45 salvo error u omisión, certificado el 7 de enero de 2022 por María Comandá Vadillo, fue mayor pagadora. Los valores que no se cancelaron fueron hasta el año 2000, porque lógicamente ya cumplió la mayoría de edad, era emancipada y por lo cual ya no tenía derecho a alimentos, señora juez. Con esta situación claramente en el proceso 02202-2014-7069 hemos demostrado la situación del incumplimiento de las obligaciones parentales y lo previsto en el artículo 1010, numeral 3 del Código Civil Ecuatoriano. A continuación, señora juez, solicito que su autoridad permita el ingreso del testigo sin validez. Devuelvo los cuerpos a su autoridad. Que pasen los señores del archivo. Señor Sima, ya en el segundo desbordo, por favor. 8. Pasa por acá. 7. 6. ¿A qué audiencia va, doctor? Estamos dentro de la causa. Sin vaya. Tenga la bondad de pie, por favor. Vamos a proceder con el juramento. Su mano derecha. Jura decir la verdad, solamente la verdad, caso contrario está cometiendo el delito de perjurio que es sancionado por nuestra legislación penal ecuatoriana. Sí. Juramentado que ha sido legal y de debida forma, tome asiento, por favor. La presente audiencia está siendo grabada en audio. Necesito, por favor, que hable alto, porque yo sí no escucho, yo soy sorda, completamente. Necesito que hable alto y fuerte, de acuerdo a lo que me van a preguntar. El señor abogado hace la pregunta, el señor secretario tipea, y solo cuando yo le diga usted responde. Si desea que le aclare la pregunta, me lo hace saber a mí. Si desea que le amplíe la pregunta, me lo hace saber a mí. Usted, para comparecer a esta audiencia, ha sido asesorado por un abogado, es decir, le dijo qué tipo de juicio es, cuándo tenía que venir, en qué calidad usted venía. Sí. Está en audio. Sí. Señor secretario, se ha establecido, de acuerdo al testigo, que ha sido asesorado por una defensa técnica de conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico General de Procesos. Su respuesta se la tiene por válidas, caso contrario serían nulas. Me dice doctor. Generales de ley, doctor. Generales de ley, su nombre completo. Sí. Estado civil. Casado. Religión. Católico. Dirección exacta donde usted va. Digamos donde usted vive. Nuevamente la dirección. La provincia de Bolívar. De Guarales. Provincia de Bolívar. Cantón Guarales. Repítale la dirección completa, por favor. Maldonado. Listo, doctor, la primera pregunta. Listo, doctor, tiene su primer testigo. Muchas gracias, señora juez, por el derecho de palabra. Señor, presento a Javier Quiroz y el abogado de la señora Paz. Voy a hacer unas preguntitas. Primera pregunta, señor segundo. ¿En qué circunstancias usted conoció a Chimborazo?
Listo. ¿Listo? Responda, por favor. Reconocí a la señorita Carlos cuando yo vivía de inquilino y pasé a vivir en la Cruz Roja, en el barrio. Diga todo lo que tenga que decir. Le conocí en cuanto nosotros teníamos una pequeña tiendita. La señorita Carmen venía muchas de las veces a decir que le haga la mesa de cristal, azúcar, fideo, aceite y cosas de cocina que nosotros le vendíamos. Existiendo una circunstancia en cuanto para trasladarse a la ciudad de Riobamba, cuando estudiaba, vino a solicitar que le recibamos un cilindro de gas por unos $20. En prenda quedaba el cilindro de gas. Razón por la cual supe manifestarle a mi esposa, por favor, Martina, haz una obra de caridad, dale los $20, pero no lo recibas del cilindro de gas. Por cuanto la mamá trabajaba en labores de cocina, donde un señor Mesa, que cuando cobre me sabrá cancelar. Y muchas de las veces he sido una persona caritativa. Le he dicho, Marta, dale unas papitas, dale una cebollita. Yo soy pobre, pero de un corazón humano, humanitario. No más preguntas. Doctor, por el... ¿Puedo hacerle una preguntita? De acuerdo al artículo 178, numeral 3, se puede hacer la contraparte un contrainterrogatorio al declarante respecto a lo que ha preguntado. Solamente me voy a referir. El señor al contestar la pregunta, dice que era inquilino. ¿De quién era inquilino? No especificó nada. Objeción, señor juez. Impertinente. ¿Qué tiene que ver de quién era inquilino con la situación que está manifestando el declarante? La pregunta mía, lo hago, es porque los señores tenían una casa. A lo mejor era inquilino de ellos. A ver. Por eso lo que me preguntó, no creo que sea impertinente, ¿por qué? A ver, vamos por partes. Primero, esta es una causal de indignidad. Vámonos al punto central. ¿Qué sucedió cuando era joven? Si el gas, que el agua, que el salud, indignidad, doctor. Correcto, doctora. Si el señor era inquilino, no era inquilino, tampoco interesa, doctor. Bueno, porque no me interesa. A mí lo que me interesa es la causal de indignidad. No me hagan 15 testigos para que me digan, doctor, no digo nada. Sencillamente necesito la causal. Y si el doctor dice que su testigo terminó, las razones de sus dichos, ¿por qué usted viene a declarar?
Yo pienso que no, porque eso debe ser algo importante que quería saber, pero me dice que no es pertinente la pregunta. Señor, ¿puedo hacer arrendatario inquilino No, lo que de casa? pasa es esto, doctora, sino que yo quiero llegar a algo, de que los señores tenían hasta propiedades todos, y ellos vendieron. Y todos, Ese es en el divorcio, doctora, ese es en doctora, la sociedad conyugal. doctora, por favor, No, ya. no se vayan a donde Vamos. no deben. Por Quiero Dios, por la Dios. indignidad por Dios. Ya, es que no tenemos que demostrar nada porque Pueden demostrar lo que en ustedes esa consideren circunstancia en vamos a ver qué es audiencia. lo que sucede. Ya, vamos a ver. La razón de sus dichos, ¿por qué usted viene a declarar? Porque sabe, le consta, le contaron, se está inventando. ¿Por qué viene a declarar? Porque existe una cierta A ver, ¿por qué viene a declarar? Porque sabe, le consta, le contaron, se está inventando. ¿Por qué? porque me consta, doctora, como le decía al principio, nosotros tenemos la tienda y todo lo que le dije, doctora. Eso. Muchas gracias. Venga la nota, tome asiento En la parte de atrás, por favor. Segundo testigo, vamos. ¿Qué testigo, doctor? El segundo testigo es Monarpa. La señora Monar. No está perfecto, entonces paso al siguiente, doctor. El siguiente sería Unda. Para que le verifique, por favor. Una. De ellos sí entregados. Listo, muchas gracias. La señora Unda. El problema es que no tuvimos opciones. Pase, señora. Señora Unda. La bondad, buen día. La bondad acá. Vamos a proceder primero con el juramento. Póngase de pie. Sí, por supuesto, estoy de pie. De pie. Su mano derecha. Vamos a proceder primero con el juramento. Jura decir la verdad, solamente la verdad, caso contrario usted está cometiendo un delito de perjurio que es sancionado por nuestra legislación penal ecuatoriana. Sí, juro. Juramentada que ha sido legal y de debida forma, tome asiento por favor. Al igual que usted, yo también no escucho bien, así que necesito que la voz alta, para que todos escuchen. La presente audiencia está siendo grabada en audio. Por favor, su tono de voz lo más alto posible para que la grabación quede lo más clara posible. El señor abogado hace la pregunta, el señor secretario tipea y solo cuando yo le diga usted responde, caso contrario, manténgase en silencio. No dice absolutamente nada mientras yo no le diga. Le da tiempo al abogado que haga alguna observación, reclamación, lo que consideren las dos partes, o a su vez al señor secretario para que tipee. Usted, para comparecer a esta audiencia, ha sido asesorada por un abogado. Esto quiere decir que le dijeron qué tipo de juicio es, quiénes eran, en qué Gracias. ¿En qué calidad usted viene? ¿Perdón? ¿Usted en qué calidad viene? No le escucho bien. Por favor, me hiciera de sacar un poquito dulce. Usted, para poder comparecer a esta audiencia, ha sido asesorada por un abogado. ¿Qué quiere decir? Que le dijeron qué tipo de juicio es, en qué calidad viene, por qué viene este juicio. No me siga. No fue a la oficina del abogado y le dijeron por qué viene. O sea, a ver, doctor, tenga la bondad en su puesto, muy amable. ¿Usted me está escuchando? Exactamente, no le escucho bien. Por eso quería que... Desisto del testimonio de la señora Elizabeth que no escucha. Tenga la bondad, salga por favor. Le agradecemos mucho, hasta ahí nomás. No, es que yo quiero atestiguar de mi vecina. Es que si usted, a ver, Clarita. si usted no me escucha, le escucho más al señor si usted no me escucha. ¿Perdón? Necesito que usted me escuche porque estamos en audio y en la corte van a revisar o cualquier persona va a revisar que usted no me escuche, entonces ¿cómo puedo hacer una audiencia?
Yo sí le conocí a la señorita. Tenga la bondad. Doctor, Yo sí me fui donde la... el doctor desistió de su declaración. El doctor no quiere su declaración. Tenga la bondad, salga, por favor. Sí, señorita, muchas gracias, señora Clarisa, no se preocupe. No me entendió, pero no se preocupe, ¿ya? Yo sí le expliqué afuera lo que iba a decir el día de hoy. No se preocupe. Lo hizo muy bien, no se preocupe. Lo hizo muy bien, ¿ya? El ser testigo. ¿Cuál sería? Chileno Chingo Mar... señorita Chileno Chingo. No está. Buenos días. Chileno. Por favor, señora. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a proceder primero con el juramento. De pie, por favor. Su mano derecha jura decir la verdad, solamente la verdad. Caso contrario, usted está cometiendo el delito de perjurio que es sancionado por nuestra legislación penal ecuatoriana. Sí, lo juro. Juramentado que ha sido legal y debida forma. Tome asiento. Pongo en su conocimiento que estamos grabando esta audiencia en audio. Por lo tanto, su tono de voz lo más alto posible para que la grabación quede lo más fidedigna posible. El señor abogado va a hacer la pregunta, el señor secretario tipea y solo cuando yo le diga usted responde. Caso contrario, manténgase en silencio. Eso permite para que cualquiera de los abogados pueda hacer alguna observación o reclamación o el señor abogado pueda tipear. ¿Sí? ¿Qué más? Para usted comparecer a esta audiencia, usted ha sido asesorada por un abogado. ¿Qué quiero decir con eso? Que le dijeron qué tipo de juicio es, cuáles son las personas, en qué calidad usted venía a declarar. Sí. Señor secretario, de conformidad con el artículo 277 del Código Orgánico General de Procesos, téngase en cuenta lo manifestado por la señora testigo, esto es que ha sido asesorada por una defensa técnica, por lo que sus declaraciones se las tiene por válidas, caso contrario serían nulas. Generales de ley. Edad. Perdón, su nombre. Marcela, 45 años. Estado civil. Soltera. Profesión u ocupación. Licenciada en Administración de Empresas, trabajo de cajera. Religión. Dirección exacta donde usted vive. Coloma Román. Listo. Sí. Ya. Doctor, tiene su siguiente testigo. Primera pregunta, muy buenos días, señora Marcela, abogado de la señora Faris. Unas preguntitas, por favor, sobre lo que le ha dicho la señora juez en cuanto a esta causa. Primera pregunta, ¿en qué circunstancias conoció a Carmen? Espera, y con ella no sé. Ya. Con ella nos llevamos desde... Ya. Ya. Ahora sí, ¿por qué? Con ella nos llevamos desde niñas y parte de la adolescencia, y yo prácticamente pasaba en su casa, ya que nos llevábamos súper que bien. Entonces yo ahí pasaba, o sea, éramos como hermanas, más que como vecinas, pasábamos ahí en su casa. Siguiente pregunta, señora juez. El doctor nos da la pauta. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cómo era la relación de Carmen con su señor padre? Sabe que yo él poco... A ver, míreme a mí para que Ya. usted vea que... Ya. Listo. Ahora sí, responda Ya. por favor. Sabe que yo a él pocas veces le vi cuando yo frecuentaba la casa. Yo qué sé, yo con ella tuve una relación hasta los 18 años, hasta cuando ella se fue a estudiar en la ciudad de Riobamba, pero en todo ese trayecto de niña a adolescencia yo pocas veces le vi en el domicilio, más era la mamá con sus hermanos. A ver, quiero que usted responda lo que le pregunta. Y
la pregunta fue, repítale doctor, la pregunta. ¿Cómo era la relación de su padre con la señora Carmen Jimena? Mala, porque el señor tenía el vicio que era de tomar y les daba una mala vida. Sabía llegar a insultarles ahí en la casa, porque yo sabía estar ahí en la casa. Tercera pregunta. Siguiente pregunta. ¿Usted pudo constatar si el señor Palomino, padre de Carmen Jimena, le ayudaba de alguna manera para sus estudios? Listo. Continúe, por favor. Dentro de lo que yo sé, no. Siempre estuvo la madre al frente porque él ya estuvo ausente de la casa, porque ellos se separaron y él ya estuvo ausente. Siempre la mamá estuvo al frente, incluso yo fui a Riobamba y siempre constataba que la mamá era la que estaba ahí en los estudios, siempre ella, la mamá. No más preguntas, señora juez. Doctor, por el legítimo derecho de la réplica, artículo 178, número tercero. Resulta testigo que ¿qué grado de parentesco tiene usted con la autora de este juicio? Objeción. Pero tenga la Sí, es bondad. familia. A ver, doctor, tenga la bondad. Deje escuchar por qué se opone siquiera. Para poder pronunciar. Si no me van a dejar, o sea, ¿cómo voy a conseguir? Su pregunta fue, ¿cuál es el grado de parentesco entre la testigo Y la señora, la autora del juicio. y la autora del juicio? ¿Cuál es su oposición, doctor? Es impertinente la pregunta porque no está relacionada al testimonio que ha dado la declarante. Sí está relacionada en cuestión de los generales de ley. Y la primera pregunta, que es lo que más ella dijo que era amiga. Entonces, si estamos bajo juramento, entonces... Impertinente su objeción, doctor. Continúe con la respuesta. ¿Cuál es el grado de parentesco que usted tiene con la actora? A ver, como es mi mamá, es prima segunda de la mamá de él. O sea, yo prácticamente, no sé, prima en segundo lugar, en tercer lugar, no sé. Pues la mamacita suya es prima en segundo grado con la señora. Sí. Listo. ¿Algo más, doctor? No, yo pienso que no se quiere objetar que no existe primo en segundo grado, señora juez. A ver, usted no puede objetar lo que dice su cliente. Sí puedo, señora juez. O sea, Sí, pues, señor abogado. Eso determina el artículo 176, segundo inciso del COGEP, que determina de manera taxativa. Podrán objetarse las respuestas de los dos declarantes que van más allá, no tienen relación con las preguntas formuladas o son parcializadas. doctor, se refiere, no le puede, mejor ni digo lo que se le puede dejar a su cliente. Usted puede objetar con respecto a las preguntas. Las respuestas de los testigos, las respuestas están hechas bajo juramento. Si ella considera que no sabe ni siquiera qué grado de parentesco es su respuesta, punto, nada más. ¿Eso qué va a incluir en el juicio? En nada, doctores, por favor. O sea, no hagamos más lío de que tenemos que ir a una audiencia bien llevada. Así es. Listo, ahora sí vamos. La razón de sus dichos. ¿Por qué usted viene a declarar? Entiéndame bien. Porque saben, porque le consta, porque le contaron, porque se está inventando. ¿Por qué viene a declarar? Porque sé, y porque me consta, porque yo frecuentaba bastante la casa. Listo, gracias, muy bien. Tenga la bondad, tome asiento en la parte de atrás. Sí, doctor, por favor. Siguiente testigo, doctor. Un ratito, lo que estoy anotando la respuesta.
Siguiente testigo, doctor. Carrera. Tenga la verdad que pasa la señora Carrera. Chimbo soy, ahí está el Chimbo. Buenos días, tenga la bondad, la señora Carrera. Sí, tome nomás asiento, siga nomás. Veo que le produce dolor, voy a hacer el juramento sentada con la señora. Vamos a proceder con el juramento. Su mano derecha, jura decir la verdad, solamente la verdad. Caso contrario, usted está cometiendo un delito de perjurio que es sancionado por nuestra legislación penal ecuatoriana. Sí, pues. Juramentada que ha sido legal y de debida forma. Baje la manito. Ponga su conocimiento que esta audiencia... ¿Sí me escucha bien? Sí. Ponga su conocimiento que esta audiencia está siendo grabada en audio. Por favor, su tono de voz lo más alto posible y sus respuestas muy claras y específicas respecto a lo que le van a preguntar. El señor abogado hace la pregunta, el señor secretario tipea y solo cuando yo le diga usted responde, caso contrario, manténgase en silencio. Mientras yo no diga nada. Eso le permite a cualquiera de los abogados hacer cualquier pregunta o aclaración o interrogatorio que podrían tener hecho. Y el señor secretario va a tipear la pregunta. Sí. Generales, listo. No, falta una más. Usted para comparecer a esta audiencia, usted ha sido asesorada por un abogado, esto que quiere decir que le dijeron qué tipo de juicio es, que cuando era la audiencia, qué partes eran, en qué calidad. Sí. Señor secretario, de conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico General de Procesos, tengo en cuenta lo manifestado por la señora testigo, esto es que ha sido asesorada por una defensa técnica, por lo que sus respuestas se las tiene por válidas, caso contrario serían nulas de conformidad con el artículo antifuncional. Generales de ley, su nombre completo. Edad. 69 años. Estado civil. Casado. Profesión u ocupación. Mujeres domésticas. Religión. Católica. Dirección exacta donde usted vive. Listo. Doctor, tiene su siguiente testigo. Muchas gracias, señora jueza, por el derecho de palabra. Primera pregunta. Muy buenos días, señora Gloria, abogado de la señora Mari Chimborazo. Le voy a hacer unas preguntitas, por favor. Diga. Primera pregunta. ¿En qué circunstancias conoció a la señorita Carmen Jimena? No. Listo. Ahora sí, responda. Bueno, yo le conocí a la niña por medio de la mamá. Fui muy amiga de la mamá, mi amiga, y nos topamos y ella me contó que la niña estaba hospitalizada en Solca, que tenía cáncer al hígado. Y entonces yo le iba a visitar ahí porque yo vivía aquí, mi esposo me íbamos a visitar. Pero durante que yo le visité a ella nunca encontré a ningún hombre o papá que haya sido o tío, no sé. Entonces eso es lo que le quiero decir. Listo. Siguiente pregunta. Usted manifiesta que se iba a visitar en el hospital. En base a esa situación, cuéntenos, ¿qué pudo palpar a través de sus sentidos sobre la enfermedad que padeció Carmen? Listo. Ahora sí, responda. Bueno, como me topaba con la mamá ahí y le preguntaba y el papá venía, entonces ella me decía que no se toma el papá. Y le veía toda la niña que sabía estar mal ahí, siempre en la Solca y que necesitaban para medicinas, así, porque usted sabe, en Solca casi algunas medicinas no lo hay, tienen que comprar afuera. Eso. Listo. Siguiente pregunta, doctor.
¿Qué tipo de ayuda otorgó el padre de Carmen Jimena Palomino, el señor Palomino Benavides Julio Ernesto, a su hija mientras duró su enfermedad? Eso es pertinente. La pregunta es ¿qué tipo de ayuda le entregó? A la señora no le va a costar nada. Bueno, continúa. Negada, doctor, porque es pertinente, más que pertinente. Y la señora sabrá hacerlo. Estamos todos bajo juramento, así es que la señora sabrá decirnos qué es lo que considera con respecto a esa pregunta. ¿Listo? Ya. Bueno, de acuerdo con la mamá, ella me decía que el papá no se acuerda de la niña que necesitaba dinero, así para sus medicinas. Yo le digo lo que me enteré porque la mamá me conversaba de eso. Listo. Siguiente pregunta. No más preguntas, señor. Doctor, ¿alguna pregunta? La razón de sus dichos, ¿por qué usted viene a declarar? ¿Porque sabe, le consta, le contaron o se está inventando? Yo vengo acá porque la chica es mi amiga la mamá y yo veía cómo sufría la chica en el hospital. Y según la mamá que me conversaba decía que el papá no se acuerda para nada y que ahora porque ella ha tenido su casa, creo, y su apartamento, que toca quiere intervenir en eso. Tenga la bondad, tome asiento atrás. Siguiente testigo, ¿cuál sería, doctor? El señor Borja. Tenga la bondad, buenos días. Borja, vamos a proceder con el juramento primero. Su mano derecha jura decir la verdad, solamente la verdad, caso contrario usted está cometiendo un delito de perjurio que es sancionado por nuestra legislación penal ecuatoriana. Juramentado que se de legal y debida forma, tome asiento, por favor. Ponga su conocimiento que la presente audiencia está siendo grabada en audio. Por favor, su tono de voz lo más alto posible y sus respuestas claras y específicas respecto a lo que le van a preguntar. Los señores abogados hacen las preguntas, el señor secretario tipea y solo cuando yo le digo usted responde caso contrario, manténgase en silencio, por favor. Eso permite que los abogados puedan hacer alguna observación que consideren o el señor secretario pueda tipear. Usted para comparecer a esta audiencia ha sido asesorado por una defensa técnica, por un abogado. ¿Esto qué quiere decir? Que le dijeron qué tipo de juicio es, cuáles son las partes procesales, cuándo tenía que venir, en qué calidad venía. ¿O usted vino, se paró allí y entró? En calidad de testigo. No. Escúcheme bien. Usted, para venir a esta audiencia, usted ha sido asesorado por un abogado. ¿Qué quiero decir con esto? Que le dijeron qué tipo de juicio es, cuándo tenía que venir, cuáles son las partes procesales, en qué calidad usted venía a esta audiencia. Sí me asesoró. De acuerdo al artículo 177, sus declaraciones se las tiene por válidas, caso contrario serían nulas. Señor secretario, téngase en cuenta lo manifestado. General Estevez. Sí. Edad, díganos su nombre, por favor. Ángel. 32 años. Estado civil. Casado. Profesión o ocupación. Soy jubilado. Religión. Católica. Dirección exacta de donde usted vive. Jardín. Listo. Doctor, tiene su declaración. Muchas gracias por el derecho de palabra, señora juez. Señor Ángel, buenos días. Le saluda Javier Quiroz, abogado de la señora. Voy a hacer unas preguntas para que usted conteste de manera clara y precisa a la señora jueza, por favor. Primera pregunta. ¿En qué circunstancias conoció a la señorita Carmen
Listo. Responda, por favor. Yo conocí a Carmen en las circunstancias que yo soy amigo desde la infancia de la mamá. Ya. Siguiente pregunta, doctor. Señor Borja, ¿usted visitó en algún momento el domicilio de la señorita Carmen Núñez? No, pero ellos frecuentaban a mi casa por la amistad que teníamos la mamá. Listo. En las veces que Carmen Jimena le visitaba en su casa, ¿pudo constatar en qué estado de economía se encontraba ella y sus familiares? Sí, siempre andaban con necesidades por en cuanto ellos estaban abandonados por el padre y demostraban que no tenían colaboración económica. No sé si deba decirlo, a veces dábamos apoyo con alguna ropa, algo de sus familiares. Listo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En ese estado de calamidad que usted vivió a Carmen Jimena, ¿alguna vez se preocupó de esta situación el señor Palomino? Yo conocía Yo conocí. a Carmen, sabía las necesidades más o menos que ellos atravesaban, pero yo a papá nunca lo vi. ¿Qué sabe usted, señor Huerta, sobre la enfermedad que padeció Carmen? La enfermedad que tenía cáncer La enfermedad que tenía cáncer. cáncer al útero que tenía, y yo iba a visitarle de vez en cuando en Sosa y le veía que tenía necesidades para medicinas, y yo al papá nunca le vi ahí presente para que les pueda ayudar. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ayuda necesitaba Carmen cuando usted lo visitaba en Solta? Según entendía yo, necesitaba principalmente ayuda económica para las diferentes necesidades que, como se sabe, es necesario cuando es un cáncer de ese tipo. Pero yo, como vuelvo y repito, nunca vi la presencia del papá para que pueda solventar esa necesidad. Listo. ¿Qué tipo de ayuda le otorgó el padre de Carmen? Como ya lo dije anteriormente, yo iba a visitarle en Solca por el cáncer que tenía. Ya terminó, digamos, ya. Usted sabe, en esa enfermedad se necesita todo tipo de ayuda, pero yo al papá no le di. Porque ya la otra ayuda ya se encarga de darle la misma institución. Se necesitaba ayuda psicológica de la familia.
Listo. La última pregunta. En las veces que usted le visitó acá, ¿pudo verificar si el señor Julio Ernesto se acercó con una pastillita, llegó a darle un abrazo, un ramo de flores, alguna ayuda a la señorita? Como yo les digo, yo conocía a Carmen Jimena, a la mamá, y yo jamás veía al papá para que le dé ese tipo de ayuda que me está preguntando. No más preguntas. Doctor, la razón de sus dichos, ¿por qué usted viene a declarar? Porque sabe, le consta, le contaron, se está inventando, ¿por qué viene a declarar? Porque me consta y en los testimonios que yo le he dado, creo que estaremos todos.